Mi padre desapareció y 20 años después tocó mi puerta. Mi padre desapareció cuando yo tenía 6 años. No fue una discusión fuerte. No hubo gritos. No recuerdo puertas azotándose ni maletas apresuradas. Solo, se fue. Una mañana me desperté, fui a la cocina como siempre. Y su silla estaba vacía. Pensé que había salido a trabajar. Pero no volvió ese día. Ni el siguiente. Ni nunca. Al principio, mi mamá decía que estaba ocupado. Luego que estaba lejos. Y después, dejó de decir cualquier cosa. Su nombre se volvió un silencio incómodo en la casa. Crecí entendiendo que había preguntas que no debía hacer. Pero eso no evitó que me las hiciera a mí mismo. ¿Se fue por mi culpa? ¿Hice algo mal? ¿Es así como terminan las familias? Con el tiempo, dejé de esperar. Dejé de mirar la puerta cada vez que alguien tocaba. Dejé de imaginar que algún día regresaría con una explicación que lo arreglara todo. Porque entendí algo muy joven. Hay personas que no regresan. ¿Y si lo hacen? Ya no son las mismas. Ni tú tampoco. Pasaron 20 años. 20 años construyendo una vida sin él. 20 años aprendiendo a no necesitarlo. 20 años convirtiendo su ausencia en costumbre. Hasta que un día, sin aviso, sin carta, sin llamada, tocaron la puerta. Y esta vez, sí era él. Mi nombre es Daniel Reyes. Y crecí aprendiendo a notar ausencias. No de forma consciente al principio. Pero sí en los pequeños momentos. En la escuela, por ejemplo. Recuerdo el Día del Padre. Los demás niños corrían hacia la entrada cuando veían llegar a sus papás. Algunos traían regalos, otros solo querían presumirlos. Yo me quedaba sentado, mirando la puerta, esperando a alguien que, en el fondo, ya sabía que no iba a aparecer. La maestra, con una sonrisa incómoda, se me acercó una vez y me dijo: «Seguro está trabajando, ¿verdad?». Yo asentí. Porque era más fácil mentir que explicar un abandono que ni yo entendía. En casa, el silencio también tenía forma. El closet donde estaba su ropa fue vaciándose poco a poco. Primero desaparecieron los trajes. Luego los zapatos. Después, hasta su olor. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sí lo recordaba. Recordaba cómo me cargaba en sus hombros. Cómo me enseñó a montar bicicleta. O al menos, lo poco que alcanzó a enseñarme. Esos recuerdos eran lo único que quedaba. Y dolían más que su ausencia. Mi mamá intentaba ser fuerte. Se levantaba antes que yo, preparaba el desayuno, me llevaba a la escuela y luego se iba a trabajar. Volvía tarde, agotada, pero nunca se quejaba. Una vez la escuché llorar en su habitación. Muy bajito. Como si no quisiera que yo lo supiera. Ese día entendí algo importante. No solo me había dejado a mí. También la había roto a ella. Desde entonces, dejé de ser un niño. Empecé a portarme bien, a no dar problemas, a no pedir cosas innecesarias. Porque sentía que alguien tenía que compensar el vacío que él dejó. Pero hay cosas que no se pueden llenar. Como cuando en la escuela nos pidieron dibujar a nuestra familia. Todos hicieron mamá, papá, hermanos, hasta mascotas. Yo dibujé solo 2 figuras. Mi mamá y yo. La maestra me miró el dibujo y preguntó: ¿Y tu papá? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí: está de viaje. Ese día entendí que no solo había perdido a un padre.
También había empezado a construir una mentira para sobrevivir sin él. Y lo peor es que con el tiempo me volví muy bueno haciéndolo. Con el tiempo dejé de preguntar. No porque ya no me importara, sino porque entendí que había preguntas que solo hacían más grande el vacío. Mi mamá nunca volvió a mencionar su nombre. Y yo aprendí a hacer lo mismo. Era como si, entre los dos, hubiéramos hecho un acuerdo silencioso. Seguir adelante sin mirar atrás. Pero seguir adelante no siempre significa sanar. En la adolescencia, ese vacío empezó a transformarse en algo distinto. Ya no era tristeza. Era enojo. Un enojo silencioso, constante, que no sabía muy bien dónde poner. Lo notaba en cosas pequeñas. Cuando veía a un padre enseñándole a su hijo a manejar. Cuando escuchaba a mis amigos quejarse de los suyos. Y yo pensaba, ojalá tener uno para poder quejarme también. Pero nunca decía nada. Porque admitir que me dolía era como darle importancia a alguien que había decidido no dármela a mí. A los 16 años conseguí mi primer trabajo. No era gran cosa. Ayudaba en un colmado del barrio, organizando mercancía y atendiendo clientes. El dinero no era mucho, pero para mí significaba algo más importante. Independencia. Sentía que cada peso que ganaba era una prueba de que no necesitábamos a nadie más. Empecé a ayudar en la casa, a pagar pequeñas cosas, a quitarle peso a mi mamá. Y ella lo notaba. No tienes que hacer esto, me decía. Pero yo sí sentía que tenía que hacerlo. No por obligación, sino porque, en el fondo, quería ocupar un lugar que nunca debió quedar vacío. Con el tiempo, esa mentalidad se volvió parte de mí. Me volví alguien que no pide ayuda. Alguien que resuelve. Alguien que no espera nada de nadie. Y aunque por fuera eso parecía fortaleza, por dentro era otra cosa. Porque cada logro, cada paso adelante, siempre venía acompañado de una pregunta que no podía evitar. ¿Él estaría orgulloso? Y odiaba esa pregunta. La odiaba porque significaba que, a pesar de todo, una parte de mí seguía esperando su aprobación. Las noches eran las peores. Cuando todo estaba en silencio, cuando ya no había distracciones. Mi mente empezaba a llenarse de pensamientos que evitaba durante el día. Imaginaba diferentes versiones de la historia. En una, él se había ido porque no tuvo opción. En otra, porque no nos quería. En otra, porque yo no fui suficiente para que se quedara. Nunca supe cuál era la verdad. Y eso era lo que más dolía. Porque no puedes cerrar una herida si no sabes exactamente qué la causó. Así que hice lo único que sabía hacer. Seguir adelante. Sin respuestas. Sin despedidas. Sin cierre. Convencido de algo que repetí tantas veces que terminé creyéndolo. No necesito a mi padre para ser alguien. Y durante años. Eso fue suficiente. O al menos, eso pensé. Tenía 26 años cuando pasó. Era un sábado tranquilo. De esos días en los que no pasa nada y justo por eso bajamos la guardia. Estaba en la sala con mi mamá, viendo televisión. No recuerdo qué programa era, pero sí recuerdo algo importante. Estábamos bien. Después de tantos años, habíamos aprendido a vivir así. Sin él. Sin preguntas. Sin esperar nada. Entonces, tocaron la puerta. 3 golpes. Secos. Firmes. No fue un toque casual. Fue de esos que hacen que levantes la mirada. Aunque no quieras. ¿Esperas a alguien? Pregunté. Mi mamá negó con la cabeza.
Me levanté, sin pensar demasiado. Caminé hacia la puerta con normalidad. Pero algo dentro de mí se sentía raro. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no. Cuando puse la mano en el picaporte, dudé. Fue solo un segundo. Pero suficiente. Abrí. Y ahí estaba. El tiempo no lo había borrado. Solo lo había cambiado. Era más viejo, claro. El cabello gris, la piel marcada, los ojos cansados. Pero había algo que seguía igual. Su mirada. Esa forma de verme, como si me conociera. Como si tuviera derecho a hacerlo. Nos quedamos en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. Pero se sintió eterno. Hola. Daniel, dijo finalmente. Su voz no era como la recordaba. Era más débil. Más insegura. Como si cada palabra le costara. Y en ese momento, lo entendí. No necesitaba pruebas. No necesitaba explicaciones. Sabía exactamente quién era. Sentí algo subir por el pecho. No era tristeza. No era felicidad. Era algo más pesado. Más oscuro. Era todo lo que nunca dije, acumulado por 20 años. Te equivocaste de casa, respondí, frío. Intenté cerrar la puerta. No quería escucharlo. No quería darle ese momento. Pero él reaccionó rápido. Puso la mano en la puerta, deteniéndola. No con fuerza, sino con desesperación. Por favor, solo quiero hablar, dijo. Esa palabra. Por favor. Me molestó más de lo que debería. ¿Ahora pedía? ¿Después de desaparecer? Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Mi mamá. ¿Quién es, Daniel? Preguntó. No tuve que decir nada. Cuando ella lo vio, el aire en la casa cambió. Su rostro se tensó al instante. Sus ojos, que normalmente eran tranquilos, se llenaron de algo que nunca le había visto. No era tristeza. Era enojo. Del tipo que se guarda por años. Da tipo que no se apaga. Tú, dijo en voz baja. Él bajó la mirada. Como si ya esperara esa reacción. Como si la mereciera. Nadie hablaba. El silencio se volvió incómodo, pesado. Casi insoportable. Los tres ahí, en la puerta. Como si el pasado hubiera decidido aparecer. Sin avisar. Déjalo pasar, dijo mi mamá finalmente. Su voz era firme. Pero no calmada. Era el tipo de decisión que no nace del perdón, sino de la necesidad de cerrar algo. Lo miré. Por primera vez, dudé. No porque quisiera escucharlo, sino porque sentía que, si no lo hacía ahora, esa historia nunca iba a terminar. Me hice a un lado. Él entró despacio, mirando todo. Las paredes. Los muebles. Las fotos. Como si estuviera viendo la vida que se perdió. Y en ese momento pensé algo que me golpeó fuerte. Para él, esto era un regreso. Pero para nosotros, era una interrupción. Cerré la puerta detrás de él. Y con ese sonido, supe que nada iba a volver a ser como antes. Nos sentamos en la sala. Pero nadie estaba cómodo. Mi mamá se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si sentarse fuera a bajar la guardia. Yo me apoyé en la pared, a cierta distancia.
Y él se sentó en el borde del sofá, como si no sintiera que tenía derecho a ocupar espacio. El silencio se volvió insoportable. Hasta que finalmente habló. Sé que no tengo derecho a estar aquí, empezó. Su voz temblaba ligeramente. No era el tono de alguien seguro. Era el de alguien que llevaba años ensayando ese momento y aún así no sabía cómo hacerlo. Pero necesitaba verlos. Aunque fuera una vez. Nadie respondió. Necesito explicar lo que pasó, añadió, tragando saliva. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Toda mi vida había esperado una explicación. Y ahora que la tenía enfrente, no sabía si quería escucharla. Habla, dije finalmente, seco. Él asintió, como si ese permiso significara más de lo que yo entendía. En ese entonces, me metí en problemas, comenzó. Problemas serios. Deudas, gente peligrosa. Mi mamá soltó una pequeña risa irónica. No de humor. De incredulidad. Pero él continuó. No era algo que pudiera controlar. Las cosas se salieron de mis manos. Empezaron a amenazar, a decir que si no pagaba, vendrían por lo que más me importaba. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron entre nosotros. Ustedes. El ambiente se volvió más pesado. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería creerlo. Quería que hubiera una razón que justificara todo. Pero mi mamá no. No, dijo, firme. Su voz cortó el aire. No empieces con eso. Él la miró, confundido. Laura, yo solo estoy diciendo la verdad. No, repitió ella, más fuerte. Estás diciendo tu versión. El silencio volvió, pero esta vez cargado de algo más, confrontación. Dile todo, ya que viniste, continuó ella. No te quedes a mitad. Él bajó la mirada. Y eso fue lo que lo delató. Porque en ese gesto entendí que había algo más. Si tenía problemas, dijo finalmente. Eso es cierto. Respiró hondo. Como si lo siguiente le costara más. Pero también tenía una opción. Nadie se movió. Podía quedarme. Enfrentarlo. Buscar ayuda, pelear por ustedes. Su voz se quebró un poco. O podía irme, desaparecer y evitar que los involucraran. Lo miré fijamente. Ya sabía lo que venía. Y elegiste irte, dije. No era una pregunta. Era una sentencia. Él cerró los ojos un segundo. Sí. Mi mamá dejó escapar el aire, como si hubiera estado conteniendo esa respuesta por años. ¿Sabes lo que hiciste? Dijo ella, con la voz temblando, pero firme. No nos protegiste. Se acercó un paso. Nos abandonaste. Cada palabra caía pesada. Me dejaste sola. Con un niño que preguntaba por ti todos los días. Con cuentas, con miedo, con todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo peor, continuó, no fue que te fueras. Hizo una pausa. Fue que nunca volviste. El silencio que siguió fue devastador. Él no tenía respuesta. No había defensa para eso. Yo sentía algo raro en el pecho. Como si, por primera vez, todo encajara. No hubo secuestro. No hubo sacrificio heroico. No hubo una historia que lo justificara. Solo hubo una decisión. Eligió irse. Eligió no estar. Y eso, lo cambiaba todo. Pensé que era lo mejor, dijo él en voz baja. Mi mamá negó con la cabeza lentamente. No, respondió. Fue lo más fácil. Esa frase se quedó en el aire. Pesada. Definitiva.
Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que se hubiera dicho. Durante 20 años, yo había estado esperando una razón. Pero no hay razón suficiente. Cuando alguien decide no quedarse. Después de eso, nadie habló durante unos segundos. Pero no fue un silencio vacío. Fue de esos silencios que pesan. Que dicen más que cualquier palabra. Yo lo miraba. Por primera vez sin imaginar, sin suponer. Solo viendo lo que realmente era. Un hombre. No un héroe. No una víctima. No un recuerdo idealizado. Solo un hombre que tomó una decisión. Y vivió con ella. Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban húmedos. No espero que me perdonen, dijo. Sé que no lo merezco. Hizo una pausa. Solo, quería verlos. Saber que estaban bien. Esas palabras me hicieron pensar. Porque, de alguna forma, lo estábamos. Habíamos construido algo, sin él. Con esfuerzo. Con dolor. Pero también con dignidad. Y él, no había sido parte de nada de eso. Quería ver en qué te convertiste, añadió, mirándome. Sentí algo raro al escuchar eso. Como si quisiera formar parte del resultado. Sin haber estado en el proceso. Respiré hondo. No quería hablar desde la rabia. No quería gritar. Porque entendí algo en ese momento. Ya no era ese niño esperando en la puerta. Era alguien que podía decidir. No te odio, le dije. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Y por un instante, vi cómo su expresión cambiaba. Como si esa frase fuera un alivio. Como si, en su mente, eso significara una segunda oportunidad. Pero negué levemente con la cabeza. Pero tampoco te necesito. El efecto fue inmediato. Sus ojos se apagaron. No hubo discusión. No hubo intento de convencerme. Porque en el fondo, sabía que era verdad. Aprendí a vivir sin ti, continué. Aprendí a no esperar nada. A resolver. A seguir. Lo miré directo. Y no voy a deshacer eso ahora. Mi mamá no dijo nada. Pero sentí su presencia a mi lado. Firme. Como siempre. Él bajó la mirada otra vez. Sus manos temblaban ligeramente. Entiendo, susurró. Y por primera vez desde que llegó, parecía completamente consciente de lo que había perdido. Se levantó despacio. Miró alrededor una última vez. Las paredes. Las fotos. La vida que no vivió. Siempre pensé en ti, dijo antes de irse. Esa frase. Hace años, me habría destruido. Pero ahora. Solo me sonó vacía. ¿Por qué pensar? No es estar. Porque recordar. No es criar. Porque querer. A veces, no es suficiente. No respondí. No porque no tuviera algo que decir. Sino porque ya no era necesario. Caminó hacia la puerta. Cada paso lento, pesado. Como si entendiera que no solo se iba de una casa. Se iba, definitivamente, de nuestras vidas. Abrí la puerta. Esta vez sin dudar. Sin esperar. Sin sentir ese vacío de antes. Él cruzó el umbral. Se detuvo un segundo, como si quisiera voltear. Pero no lo hizo. Y yo tampoco dije nada. Cerré la puerta. Suavemente. Sin enojo. Sin prisa.
Y en ese momento entendí algo que nunca había sentido antes. No era abandono esta vez. Era cierre. A veces creemos que necesitamos respuestas para poder cerrar una herida. Que si entendemos el porqué, el dolor desaparece. Pero la verdad es otra. Hay explicaciones que llegan tarde. Tan tarde que ya no cambian nada. Porque el tiempo no solo pasa. También transforma. Transforma el dolor en costumbre. La ausencia en rutina. Y a las personas en versiones que ya no necesitan lo que antes les faltaba. Durante años pensé que si algún día mi padre volvía, todo iba a tener sentido. Que habría una razón lo suficientemente grande como para justificar su ausencia. Algo que me permitiera decir: está bien, ahora entiendo. Pero no fue así. Porque hay decisiones que no se pueden suavizar con palabras. Hay ausencias que no se compensan con recuerdos. Y hay momentos que simplemente no regresan. Crecer sin alguien te enseña cosas. Te hace fuerte, sí. Pero no de la forma bonita que la gente imagina. Te hace fuerte porque no tienes otra opción. Porque aprendes a no depender. A no esperar. A no ilusionarte demasiado. Aprendes a llenar tus propios vacíos. Aunque no siempre sepas cómo hacerlo. Y cuando esa persona vuelve, ya no encuentra al niño que dejó. Encuentra a alguien que aprendió a vivir sin él. Perdonar no siempre significa reconstruir. A veces, perdonar es simplemente soltar el peso. Dejar de cargar con el rencor. Dejar de hacerte daño recordando. Pero eso no significa volver a abrir la puerta. No significa darle un lugar en tu vida. Solo porque regresó. Porque el amor también necesita presencia. También necesita constancia. También necesita quedarse. ¿Y quién no estuvo cuando más lo necesitabas? No siempre tiene un lugar cuando decide sanar. Al final entendí algo importante. No todas las historias tienen un reencuentro feliz. Algunas solo tienen un cierre necesario. Y eso también está bien. Porque hay personas que regresan. No para quedarse, sino para enseñarte que ya no las necesitas. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.